Anarquía es un término que vulgarmente se relaciona con el icónico film de George Miller, Mad Max: guerra, sangre, dominio del fuerte por sobre el débil para someterlo a sus caprichos económicos, de poder o simplemente rebajarlo a la esclavitud. Pero muy alejado de la realidad, la anarquía refleja una sociedad que taxativamente rechaza el monopolio ilegítimo de la violencia, hoy denominado Estado, para pasar a una sociedad libre de cadenas contractuales. Hoy quiero darte la bienvenida a este primer capítulo de 5 mentiras sobre la anarquía que la escuela y los medios no quieren que sepas, donde desarrollaremos argumentos típicos de amantes del Estado y pensadores que ven con temor la desobediencia al orden establecido económico, social y político. Sin el Estado regulando el mercado, ¿qué impediría que muchas empresas tomen el control y esclavicen a la gente? ¿Alguna vez escuchaste hablar de Larry Fink, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates y muchos gurúes del emprendimiento y la innovación? Posiblemente escuchaste hablar de Amazon, SpaceX, Tesla o Microsoft porque son empresas que brindan servicios que de disponer de una computadora o la necesidad de comprar a distancia has utilizado. Si vivís por fuera de Latinoamérica, quizás manejas un Tesla bajo la excusa de la sustentabilidad y reducir la huella de carbono. Ahora, posiblemente el banco de inversión BlackRock escapa de tu conocimiento y sobre todo Larry Fink. Esta persona, junto con este fondo de inversión, controlan prácticamente el 95% del mundo a través de la compra de acciones en todas las empresas que hoy posiblemente conoces. Vivimos en un mundo más regulado que la existencia de la vida humana pueda recordar. Y te pregunto a vos, si esto no es control mayoritario en manos de pocos, ¿qué escenario imaginás peor que este? Ilustrado por la realidad, vamos a proseguir con la argumentación por qué pasa este tipo de oligopolios. Para comprender este fenómeno vamos a desarmar gran parte de los problemas institucionales que el mundo enfrenta y sobrevive a pesar de. Y primero y principal tenemos el sistema bancario fiat con encaje fraccionario. Habrás escuchado hablar muchísimo, dado el auge del economista precandidato a presidente Javier Milei, de no estar en contra del Banco Central y cómo empuja a la sociedad a la pobreza más dolorosa, estructural y corrosiva. ¿Pero por qué pasa esto? Porque desde la creación de la Reserva Federal en 1913, el mundo viró hacia un esquema monetario completamente desalineado con la ética de la libertad, propiedad y la definición económica de dinero. Billetes que estás acostumbrado o acostumbrada a utilizar carecen de utilidad. Son solo papel pintado que, dada la fuerza monopólica de la ley estatal, estás forzado a utilizar para hacer tus intercambios económicos. Sin el monopolio de la ley, su valor posiblemente caiga a cero. La posibilidad que tiene el Estado para emitir dinero hasta el infinito son ecuánimes a las excusas que puede encontrar para ampliar su poder. Pero el Banco Central no es el único creador de dinero sin contrapartida de ahorro. Los propios bancos también lo son. Te voy a explicar brevemente. El encaje fraccionario permite, gracias al derecho positivo estatal, generar condiciones particulares para un grupo selecto de negociantes. Dada la existencia de prestamista de última instancia, incentiva a los bancos a que los depósitos a la vista puedan ser utilizados de forma inmoral entregándoselos a terceros. Vamos a poner un ejemplo. Vos vas al banco y depositas 1.000 pesos. Esto que te voy a explicar va a ser relativo a cada regulación monetaria independiente y propia de cada país. El banco guarda 300 pesos en encaje. Los 700 pesos restantes no están realmente allí. Están generando intereses dado que el derecho positivo bancario permite que hagan crecer su capital a costa de terceros. El banco los presta al siguiente cliente que entra y le cobra un fee, una tasa de interés que irá pagando directamente al banco. Ahora, ¿vos escuchaste hablar alguna vez de una corrida bancaria? Posiblemente, si estás interesado en este tipo de contenidos, estás muy curtido de escuchar que en más de una ocasión ocurrieron estos episodios. Recientemente en Estados Unidos con el Silicon Valley Bank y posteriormente con el Credit Suisse. Lo que sucede al haber incertidumbre en el mercado de las divisas es que las personas coordinan sus preferencias debido al temor de perder el fruto de su trabajo en retirar los depósitos de los bancos por el temor a que no estén disponibles para su retiro total. En caso de que pueda estar una parte del total de los depósitos, posiblemente desarrollen medidas de emergencia como un corralito o un corralón, limitando y acotando la cantidad de depósitos que podés retirar en un periodo de tiempo. Por ejemplo, los 250 pesos que decretó Cavallo en la crisis de final de los 90. En caso de que no sea suficiente y disponiendo de un mecanismo de ingeniería monetaria, se pueden socializar las pérdidas con un prestamista de última instancia, dando pie a cubrir esos gastos a través de simplemente imprimir base monetaria, lo que en consecuencia socializa las pérdidas y toda la población termina pagando los platos rotos, sean o no clientes y participantes del mercado financiero vía impuesto inflacionario. Todos estos procesos de destrucción de matriz productiva terminan perjudicando al propio emprendedor, al changarín que ve afectado su modo de vida debido al capricho de grandes conglomerados de capital, lo que no solo rompe los sueños y a las propias pymes, sino que permite limpiarle la competencia a los grandes capitales.
Estos desvanes es algo que puede afrontar por la espalda de ahorro, productividad y por conexiones políticas un enorme conglomerado, pero no así un pequeño empresario. Si un pequeño empresario no fue afectado debido a la pérdida directa de sus ahorros o a la licuación de los mismos, posiblemente ve afectado el sistema de precios que, debido a la ingeniería monetaria de los bancos, en colisión con los bancos centrales, han ampliado caprichosamente la base monetaria generando inflación, llevándolo a la quiebra, llevándolo a no poder invertir al no generar señales claras y llevando a que los mismos de siempre lleven adelante el proceso productivo a gran escala. Es decir, ganan los que siempre ganan. Adicionalmente, estas burbujas crediticias generan ciclos desalineados con la contrapartida real de ahorro, estrellando las inversiones una vez que se golpea fuertemente ante la brutal recesión. El Estado, el Banco Central y los bancos, con la creación tanto de dinero primario como secundario, nublan la percepción del crédito disponible y distorsionan el tipo de interés a gusto y placer, lo que impactará en el conocimiento de la realidad y te llevará a tomar decisiones poco austeras debido a la manipulación de diversas variables. Tema para ampliar claramente en otro video. Estableciendo el marco teórico de cómo funciona el sistema monetario fiat y comprendiendo cómo siempre termina beneficiando a los grandes capitales que no solo tienen espalda, conexiones y posibilidad de tolerar los descalabros económicos, caes en cuenta que sin un sistema centralizado que blinda y retroalimenta los medios económicos a través de los medios políticos, no podrían haber empresas que tomen el control sobre el mundo, como pasa actualmente con BlackRock, Vanguard Group y todos estos metacapitales que dominan el globo. Quiero mostrarles esta nota referida justamente a Elon Musk. Mira, la Unión Europea prohíbe la venta de autos a combustión a partir de 2035. El Parlamento Europeo aprobó el proyecto de reglamentación que prohibirá la venta de vehículos nuevos con motor a gasolina, diésel o híbridos a partir de 2035. Esta propuesta forma parte del paquete Fit for 55, que busca reducir el dióxido de carbono en un 55% para automóviles nuevos y en un 50% para furgonetas nuevas de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 2021 y en un 100% para 2035. No solo que hay un enorme negocio entre el Estado y estos buenos empresarios con las patentes, hay diferentes formas de alterar el mercado. Y ya que toqué el tema de las patentes, si este video llega a 2000 vistas y 400 likes, haré un video para demostrar por qué las patentes son un cáncer para el desarrollo de la empresarialidad en libertad. Como logró Elon Musk, por ejemplo, llegar a ser uno de los seres humanos más ricos de estos tiempos, gracias a diferentes mecanismos de regulación y de intervención estatal. ¿Quién es el fabricante de autos eléctricos bajo la excusa del desarrollo sostenible, la agenda verde y el cambio climático antropogénico? Elon Musk, con Tesla, de donde obtienen millones de dólares para hacer pruebas con los viajes espaciales e inflar los bolsillos de SpaceX, si no es más que de los golpeados y sufridos contribuyentes. Elon Musk, un emprendedor público. Su imperio se asienta en 4.900 millones en subvenciones. Elon Musk es uno de los multimillonarios de moda. Fundador de PayPal, su salto a la fama se ha consolidado con proyectos futuristas, aunque de momento sin rentabilidad. Lo que sí que tiene detrás es el apoyo gubernamental. Sus tres principales empresas, Tesla, SolarCity y SpaceX, acumulan subsidios públicos por un total de 4.900 millones de dólares. El Estado es una institución violenta que, debido a su forma de actuar, termina beneficiando y retroalimentándose con los capitalistas concentrados que, en contra de la ética de la propiedad privada, la libertad y la empresarialidad, destruyen los cimientos de las relaciones comerciales voluntarias para dar lugar a sus imposiciones empresariales de la mano de políticos inescrupulosos que reciben jugosos beneficios en forma de mecenas, como por ejemplo donativos para financiaciones de campaña. Esto claramente es en blanco, en negro, vaya uno a saber. Pensa en lo inconveniente que resulta financiar a un político que a través de la ingeniería monetaria te quitará del medio al competidor que resultaba en una piedra en el zapato, al mismo político que puede crear leyes monopólicas donde obligas a cambiar los marcos normativos de la sociedad para alinearse a tu conveniencia económica y que encima puedes demandar a cualquiera que use tu producto sin responder a tus patentes y condiciones. O imagínate que tenés el poder de utilizar la violencia para obligar a las personas a digitalizarse, mantenerse en sus hogares bajo amenaza, motivados bajo el terror de la muerte y que se mantengan entretenidos en sus casas haciendo nada más que consumir redes sociales. Mira, la pandemia dispara el crecimiento de las grandes tecnológicas. ¿De qué forma ves que esto pueda pasar en anarquía, en un sistema descentralizado y secesionado? El Estado es el monopolio generador indiscutible de empresas que dominan y esclavizan a las personas. Si no querés pagar impuestos, podés irte a vivir solo a la montaña o a una isla. El argumento máximo de literalmente deja en paz a mi político multimillonario. Pero bien, como prometí previamente, vamos a desarmar esta falsedad con elegancia y altura.
Aislar a un individuo a vivir lejos de su entorno comercial, social y de desarrollo colectivo únicamente porque se niega a pagar impuestos debido a que valora más su propio desarrollo que los caprichos mesiánicos de los políticos, habla de una ignorancia en filosofía política mayúscula. Vamos a ir paso por paso. Las ideas de Rousseau del contrato social vienen a intentar dar un andamiaje intelectual a los estados modernos, donde brinda legitimidad a los gobiernos para intentar transustanciar la voluntad general y buscar el bienestar común a un grupo de gobernados. El contrato social, que es la piedra fundamental, el axioma principal con el cual se justifica la pertenencia forzosa al Estado y el pago de impuestos, está viciado de nulidad. Recomiendo enfáticamente la obra del jurista y abogado Lysander Spooner, Sin traición, para dar un acabado intelectual completo a una persona que luchó contra el Estado en todas sus formas, desde la esclavitud hasta el monopolio del correo postal, compitiendo incluso contra el propio Estados Unidos en este rubro. Prosigo. Para que un contrato sea legítimo y válido, debe ser firmado por dos personas que brindan un consentimiento y establecen condiciones y demandas en la parte contraria, donde el accionar equivocado o omisión de las mismas puede ser penalizado, tanto con el reajuste de condiciones como de la cláusula del mismo y la posterior indemnización a la parte afectada debido a la inacción, error o omisión. Adicionalmente, te voy a preguntar a vos que estás viéndome desde tu PC, tu tablet o tu TV, déjame en los comentarios de dónde estás viendo este contenido. En caso de que seas padre de un infante, ¿dejarías a tu hijo tener un arma, consumir drogas o pedir un préstamo hipotecario al banco? Me adelanto tu respuesta y claramente me dijiste que no. ¿Por qué? Porque tu hijo todavía depende de vos para absolutamente todo: sustento, amor, desarrollo cognitivo, aprendizaje, experiencia, salud, educación y un conjunto de etcétera que hace a la paternidad. Pero además, claramente todavía no posee la capacidad para tomar decisiones racionales y asumir las consecuencias de la misma, tanto en nivel económico como personal. Es decir, no posee compos menti en total desarrollo para valerse como un adulto racional, consciente, convertirse en un homo economicus y ser un agente adicional en el proceso de mercado y desarrollo social, sociológico y político. Entonces, comprendiendo esta lógica, comprendiendo que necesitas dotarte de conciencia, razón, aprendizaje y experiencia para adquirir razonamientos deductivos, consecuentes y lógicos para poder tomar las riendas de tu vida, ¿cómo es que somos partícipes del contrato social desde el momento en el que abandonamos el vientre materno? ¿Cómo es que desde el momento cero somos partícipes de los marcos normativos estatales donde tenemos que someternos a las órdenes de personas que carecen de representación por los argumentos esbozados de los contratos anteriormente sin chistar y participar de la democracia universal representativa? Te voy a dejar un video donde desarrollo un poquito más todo esto acá en las tarjetas. El contrato social, la pertenencia al Estado que se asume a priori del nacimiento de cada individuo, está viciada de nulidad. No posee fuerza jurídica, validez legal ni representación real. Por ende, el argumento de si no querés pagar impuestos, puedes irte a vivir en el medio de la montaña, ya se desarma por sí solo como un castillo de naipes. El accionar estatal es ilegítimo, inmoral y carente de ética. Todo lo que obtiene lo obtiene mediante el robo descarado, forzado y organizado mediante leyes y la fuerza monopólica de la violencia que el propio Estado se brinda. Las leyes son monopolio, la seguridad es un monopolio y la justicia también es un monopolio. Todo el andamiaje intelectual que justifica el accionar del Estado está 100% viciado de nulidad. Por ende, plantearle a un anarquista consistente que se aleje de la sociedad, donde puede pertenecer voluntariamente e intercambiar contratos de fuerza de trabajo y propiedad y forjar relaciones personales, no solamente es un argumento básico, carente de formación filosófica política, sino que también tiene la altura intelectual de un primate. En anarquía, ¿cómo nos defenderíamos de una invasión extranjera? Este argumento, aunque infundado, me parece uno de los más comprensibles al explorar una sociedad que no recaiga en marcos normativos centralizados. El temor a que un país extranjero decida tomar posesión por medios bélicos del territorio en enemistad de otro estado. Una invasión sanguinaria como la que está sufriendo Ucrania en manos de Rusia o las ya tan conocidas invasiones a Medio Oriente por parte de los Estados Unidos. Bueno, vamos a plantear las bases del pensamiento anarquista consecuente y desde allí vamos a ir desarmando estos temores comprensibles pero infundados. Primero que nada, vamos a hablar de la secesión. Las fronteras no tienen existencia ontológica. Dado que el mundo viró a las ideas contractuales donde se justifica por la fuerza la idea del contrato social y el esquema organizativo de Estado-Nación, se delimitaron territorios y consensos entre personajes de la misma calaña moral, y me refiero a los políticos. En consecuencia, un territorio anexado a un Estado-Nación, al margen de su división interna respecto al balance del poder, posee un gobierno central que brinda y dota de legalidad el accionar del mismo.
Tomar el control de los tres poderes de un Estado te brinda de la fuerza y del propio poder para ejercer tus caprichos sobre los inocentes habitantes del territorio invadido. Los anarquistas defendemos la secesión justamente por razones de poder desarrollar sociedades en base a preferencias de convivencia particulares, donde haya pilares morales objetivos que no atenten contra la vida de terceros, y además desde el plano utilitarista por estrategia defensiva. Te preguntarás el por qué, porque imagínate si hoy a una potencia extranjera se le antoja por fines de expansión de su poderío y de ampliación de su base imponible invadir tu país. Derrotado tu ejército y derrocada tu figura ejecutiva, tomarán el poder de todo el territorio por completo, sometiendo bajo la fuerza del poderío militar al capricho estatal y antojadizo de los mismos. Ahora bien, vamos a retroceder algunos pasos. Antes de llegar hasta acá hay que destacar cuestiones previas para que todo esto suceda. Todo Estado implica violencia desde su existencia. El objetivo de un monopolio es perpetuarse en el tiempo. Como es un monopolio que depende de la sustracción inmoral de recursos debido a que tiene la potestad de robar impuestos y regular las conductas de las sociedades, posee incentivos para nunca dejar de crecer. Para comprender a la perfección este punto, voy a recomendarte muchísimo las lecturas de Murray Newton Rothbard. Y vamos a retomar al punto número 1. La guerra y el expansionismo históricamente fueron muy caras. Si un rey quería anexar un territorio, necesitaba pagar de su propio bolsillo, es decir, claramente de los tributos, al ejército y dotarlo de condiciones y protección para anexar una tierra que pertenecía a otra sociedad. Ahora bien, a diferencia de esto, a partir de 1913, esta historia cambió radicalmente. La Fed tuvo un rol preponderante tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, permitiendo la compra de armamento, munición y de combustible para el aparato militar, decantando en un resultado sumamente beneficioso para los Estados Unidos. El Estado tiene los incentivos para actuar de forma imperialista porque a mayor base imponible de un territorio anexado, una misma cabeza de poder poseerán tanto mayor cobro de impuestos como de control de los recursos y las personas habitantes de esa tierra anexada. Ahora, ¿por qué el Banco Central y sobre todo la Fed permitieron el desarrollo militar de los Estados Unidos? Citando a Rothbard, voy a resumir su pensamiento e investigación. Uno de los aspectos más importantes del papel de la Fed en la Primera Guerra Mundial fue su participación en la financiación del conflicto. A medida que Estados Unidos se unía a la guerra, el gobierno necesitaba una fuente considerable de financiamiento para apoyar su participación militar. Para ello, emitió bonos de guerra y recurrió a préstamos tanto en el país como en el extranjero. La Fed desempeñó un papel importante al facilitar la compra de bonos de guerra. Esta institución, a través de su capacidad para crear dinero nuevo, proporcionó una fuente adicional de financiamiento para el gobierno, lo que implicaba la creación de dinero fiduciario sin respaldo, lo que decantaba en inflación. La compra de bonos de guerra por parte de la Fed permitía al gobierno gastar más de lo que recaudaba en impuestos, lo que a su vez aumentaba la deuda gubernamental. El gobierno emitió una gran cantidad de bonos y préstamos y la Fed desempeñó un papel crucial en la compra de estos y en la creación de dinero para respaldarlos. Todo esto aumentaba la carga fiscal sobre los ciudadanos a medida que el gobierno necesitaba recaudar fondos para pagar los intereses de la deuda. En segundo lugar, el aumento de la deuda generaba presiones inflacionarias a medida que el gobierno recurría a la creación de dinero para hacer frente a sus obligaciones. La inflación resultante de la financiación de la guerra tuvo efectos perjudiciales en la economía. Los intercambios no se daban de forma precisa debido a las distorsiones que generaba la expansión de la base monetaria, sumado a que la Fed bajó las tasas de interés para facilitar la compra de bonos de guerra y estimular el gasto y la inversión. Esto tenía el objetivo de apoyar el esfuerzo de guerra y estimular la economía. Comprendiendo la diferencia crucial entre el Estado, los medios políticos, la falta de ética en el accionar de los mismos, donde los fines importan más que los medios, comprendiendo que el Estado es un acto violento de esclavitud a un conjunto de individuos que no poseen contrato de representación para con los políticos que obligan por derecho monopólico a actuar de determinada manera, me llevo a explicar por qué se demanda la descentralización y el desarme total tanto del Estado como de la democracia universal representativa. Primero, sin Banco Central y la permisión de creación de dinero tanto primario como secundario debido al monopolio de la moneda, la ley y la justicia, un Estado no dispondría del poder para obtener recursos bélicos gracias a la expansión de la propia moneda. Una guerra sería muchísimo más costosa porque justamente los recursos estarían limitados al stock disponible y no a la expansión ad infinitum de moneda fiat. Número 2. El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y bajo esta misma premisa, y debido a que las sociedades
podrían organizarse y elegir sus autoridades por voto con nombre y apellido, cada cual dispondría del uso de su propio dinero y no del capricho lucrativo de los impuestos que son robados día tras día por los estados. Tercero, hoy los ciudadanos no pueden optar por armarse y defenderse del Estado debido a que estos mismos tienen el monopolio de las armas. Pueden apuntarla contra los contribuyentes si así lo creen útil. Una sociedad armada que cuida de su sustancia de forma individual tanto como de forma colectiva es una amenaza para cualquiera que quiera esclavizar a la misma. Cuarto, al existir descentralización y miles de sociedades separadas entre sí donde un código moral rija en cada una de ellas, es más difícil hacer invasiones. No existen los mismos incentivos para hacerlas como se hacen hoy, donde existen grandes territorios que están anexados a estados-naciones bajo constituciones ilegítimas. En caso de que grupos de fascinerosos intenten esclavizar a la población, tendrán que enfrentar a sociedades donde la defensa no fue delegada de forma monopólica al bandido mayoritario que es el Estado, y esta misma decantó en la representación privada o personal para cuidar el fruto de su trabajo y a su entorno y familia. Los incentivos para que existan estados invadiendo grandes extensiones de territorios y anexando impuestos y recursos se ven reducidos prácticamente a cero. La anarquía es una utopía. Sí, creo que todos pasamos por este argumento cada vez que esbozamos una crítica al sistema actual desde una perspectiva fuera de la caja electoral o fuera del Estado. La famosa sí, pero esto es una utopía. Y hay una palabra que define esto para todos los que están enamorados de esta realidad: proyección. La ignorancia es atrevida y ante el desconocimiento de filosofía política pretenden que los anarquistas resuelvan absolutamente todos los problemas de la humanidad. Justamente, no soy un inmoral y no soy un ingeniero social que intente crear soluciones que solo funcionan en mi cabeza arrogante y que creo poder determinar la acción humana y la conducta de las personas. No tengo soluciones mágicas porque comprendo que cada persona es única y repetible con miedos, temores, preferencias, gustos, ideas, formas e intereses particulares y actuará al ser un homo economicus en busca de su beneficio. Desconozco de qué forma actuará en base a la satisfacción de sus necesidades, todavía no sabe qué tiene ni qué hará para alcanzar esos objetivos. Comprendiendo que cada persona es una casualidad total en este tiempo y en esta vida, es que es imposible conocer desde un esquema de poder que ni siquiera responde a un incentivo de mercado las necesidades de los seres humanos y resolverlas. No solo que es imposible resolverlas, sino que tampoco es conveniente, porque no estaría justificado mi trabajo en el Estado prometiendo una respuesta mayor de mi parte para brindar soluciones, pero que solo las voy aletargando y empeorando en el tiempo para que mi beneficio personal no se corte. Sin todos los desvanes económicos que genera la intervención del Estado en los contratos privados entre las partes, la alteración de los precios, las señales difusas o equivocadas que brindan alterando el tipo de interés. ¿Qué justificación tendría, por ejemplo, el Ministerio de Economía o de Trabajo? Si la gente pudiera defenderse y proteger lo más sagrado que tiene, que es su vida, su trabajo, su familia, o contratar a alguien que dependa del buen accionar para mantener ese rol en el mercado, ¿qué función tendría el Ministerio de Seguridad? El Estado no solo que vive del robo, te esclaviza sustrayéndote constantemente recursos para su utilización. Te miente diciéndote que son por y para vos. No puede conocer tus necesidades porque son constantemente cambiantes. Vos no sabés cómo cambiarás tus preferencias mañana, pasado, el mes que viene o dentro de 10 minutos. Solo vos podés, en el plano individual, comprender los medios y los fines que buscas. No solo que no puede conocer las necesidades de las personas, sino que no tiene comprensión de las mismas porque toda su financiación es coactiva, depende del robo y del secuestro de recursos. El sistema de precios determina las preferencias por los intercambios voluntarios, los derechos de propiedad que se intercambian de forma persuasiva con el prójimo y éste recibe información de gustos, preferencias, necesidades que irá adaptando para sostener su accionar en el comercio. Monopolio de las leyes, que las escribe él mismo, que tiene la fuerza para hacerlas cumplir, que tiene el personal para arrastrarte de los pelos ante su justicia, que también la decide el propio Estado, y nace de un acto que está desalineado tanto con la ética como con la moral, que rompe además el precepto legal y jurídico más básico de qué manera se va a regular a sí mismo y no va a incurrir en su expansión natural ignorando el funcionamiento de un monopolio que es la búsqueda constante de su perpetuidad en el tiempo y en el espacio. Un monopolio solo puede buscar su expansión bajo cualquier excusa.
Si una acción está desalineada de la ética, solo puede incurrir en que, en términos utilitarios, todavía accione de forma peor. Y esto es poco decir, porque también posee la cualidad de decir la educación que le brindará a los futuros nacidos que ya hoy por hoy están endeudados debido a la deuda tanto local como internacional que los estadistas tomaron en nombre del pueblo. Plantear que la anarquía es una utopía es proyectar el fracaso, dándole la cara a la realidad de cómo la democracia universal representativa, bajo el organigrama de Estado-Nación, debajo de un gobierno constitucional, es una total y completa estafa. Adicionalmente, un dato no menor, el sistema democrático representativo está diseñado para que el 51% domine sobre el 49% restante. ¿Por qué no puedo simplemente enemistar al 51% con ese 49% para ganar poder yo y mantener contento a un porcentaje mayoritario de los mismos para letargarme en el poder? Cada voto vale uno. Gano las elecciones con gasto público bajo la promesa de brindar más y mejores servicios públicos y derechos adquiridos que responden de mi capricho estadista y político para romper los incentivos de crearlos en un mercado libre. Puedo alterar a mi gusto la percepción de la realidad de los votantes, que no necesariamente actúan de forma racional, pero puedo apelar a su emoción, a su miedo y a generar mayor esperanza. Por ende, no solo tengo la educación, puedo usar mi monopolio para generar ingeniería social. Tengo la ley, la escribo yo. Tengo la justicia, y yo digo que es justo y que no lo es con jueces que elijo de forma deliberada yo siendo el Estado. ¿No estás contento? Tengo mis fuerzas de seguridad para obligarte a cumplir mis caprichos. Tengo la expansión de la moneda y la fuerza para que la uses, quieras o no. Viendo la realidad, ¿no consideras que es un poco utópico que el Estado se regule a sí mismo? Insisto una vez más, estás proyectando el no querer asumir el fracaso en términos morales, éticos, utilitarios, económicos y sociales de tu sistema democrático representativo. La anarquía significa caos. ¿Te sentaste un segundo a ver tu realidad? ¿No notas cómo poco a poco la riqueza queda concentrada en menos manos y tu vida se hace cada día más y más cuesta arriba? Cómo la violencia escala segundo a segundo. Cómo podés perder la condición de ciudadano si desobedeces a un tecnato donde el Estado adquirió muchísima más dimensión y fuerza. Hablar de que la anarquía significa caos es simplemente darle la espalda conscientemente a la realidad. Es considerar que el ser humano es malo por naturaleza y que necesita de una bota jovesiana para someterlo al capricho de la sociedad. Es darle la espalda a que vos día tras día te manejas en anarquía en el momento de llevar tu vida comerciando, interactuando, respetando al prójimo, al diferente, al similar, y mantenés un libre albedrío consciente y racional. Es ignorar la posibilidad de que vos tenés la posibilidad de ejercer el mal, pero elegís por tus propios valores hacer el bien. El Estado te mantuvo encerrado 2 años en tu casa, alecciona forzosamente a tus hijos, mandándolos a la cárcel llamada escuela hasta la mayoría de edad, programa su conciencia para no poder comprender más allá de esta propia caja, destruye la moral de las personas, sus sustancias, sus incentivos, segmenta odio en la población, alimenta la violencia y no te deja protegerte. Genera guerra, genera penumbras. Divide et impera, divide y reinarás. No voy a extender demasiado este punto 5 porque te voy a invitar a que esto sea un momento de reflexión con vos mismo. ¿Tu libertad vale realmente este orden impuesto estatal? ¿Tu libertad vale la vigilancia masiva y el juicio permanente por parte de los mismos políticos? El verdadero caos es el orden estatal contractual. El caos es este estado de realmente ley del más fuerte que nos llevó el monopolio ilegítimo de la violencia, de la ley, de la justicia, que tiene prisionero a cada alma libre que llama irónicamente contribuyente. El caos lo estás enfrentando día tras día. ¿Cuánto tiempo más vas a rechazar tu verdadera libertad? Muchas gracias.